esta música la hayan bailado el día 31 de diciembre, pero en casa, ¿no? 11 de la Efectivamente, noche, toque de queda hasta las 4 de la mañana, pero en casa, en familia. Muy en buenas tardes, familia, en familia. en familia, muy bien. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes en esta segunda semana de trabajo. ¿Cómo estás, Valeria? Y a todos aquellos, Evelyn, que me han saludado a través del chat. Muy buenas tardes, Gerald. ¿Cómo están? El tema para el día de hoy, Jonathan, pactos internacionales de derechos humanos. ¿Listo? Ese es el tema para el día de hoy. También ya está colgada las diapositivas, aunque es la misma diapositiva que la semana pasada, pero con mayor, en este Eso, caso, con el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? ¿me lo puedes Bueno, repetir? Pactos sí, cómo no. internacionales. Pactos internacionales de derechos humanos. Profesor, muchas gracias. Listo. Vamos a empezar entonces nuestro trabajo de estos pactos internacionales haciendo un recuerdo, un recuento de lo que hemos hecho la semana pasada, la primera semana de clase, realizado sobre el tema de derechos humanos. Recuerdan ustedes que durante esta pandemia hemos visto vulnerados muchas libertades, se han restringido muchos derechos, hemos hablado acerca de la dignidad humana, hemos hablado de las características que tienen los derechos humanos y también hemos hablado, cómo no, de las tipologías de los derechos humanos en base a momentos históricos, primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. También hemos hablado acerca de el derecho internacional. Y aquí me detengo un rato porque vamos a enlazar este derecho internacional con el tema del día de hoy. Recordarán ustedes, para ubicarlos en el año de 1948, que se redacta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Se aprueba esta declaración de 30 artículos. Pero como era una declaración, era un documento no vinculante y se necesitaba documentos vinculantes, o sea, documentos que tengan mayor fuerza, ¿no? Jurídica. Para eso se van a firmar dos protocolos. Primero se van a aprobar, ¿no? En el año de 1966 ingresa pues el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos se aprueban en 1966 y entran en vigencia 10 años después, en el año de 1976. ¿Recuerdan? Esto hablaba acerca del derecho, también de la Carta de las Naciones Unidas, hablamos también de la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, nos detuvimos a hablar acerca de estos 30 artículos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tuvo un impacto inmediato debido a la Guerra Fría, ¿no? Y debido al choque de dos ideologías, tanto comunistas como capitalistas, esta es la famosa Guerra Fría, que no permitió tener esa fuerza jurídica. ¿Listo? Ahora sí, con este recuento que hemos tenido de la semana pasada, ingresamos al tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los pactos de derechos civiles y políticos. Sabemos muy bien que después de la Guerra Fría, realmente esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no tuvo esa fuerza que se esperaba. Por eso que se tuvo que firmar estos pactos internacionales de derechos civiles en el año de 1966 se aprueban y 10 años después, en 1976, entran en vigor. Estamos hablando del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a hablar acerca del primer pacto de derechos civiles y políticos. Este pacto de derechos civiles y políticos engloba a los derechos de primera generación, ¿sí? Aquellos que buscan la participación en la vida política por parte de los ciudadanos y las condiciones de igualdad. Recuerden que estas son características de los derechos de primera generación. Este pacto internacional de derechos civiles y políticos garantizan la participación en la vida civil y política en condiciones de igualdad. O sea, ¿qué significa? Que ni el Estado, ni una empresa, ni un grupo de personas puede privarnos de estos derechos, de estas libertades. Todos nacemos libres en dignidad y derechos. Y estos pactos, estos derechos que están dentro de este pacto de derechos civiles y políticos, fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Dentro de estos pactos de derechos civiles y políticos, podemos encontrar los siguientes, como por ejemplo, el derecho a la vida, un derecho importantísimo. Cuando hablamos del derecho a la vida, quiere decir que nadie debe ser sometido a torturas, a penas, a tratos inhumanos o degradantes, mucho menos a esclavitud o servidumbre o a un trabajo forzoso, porque el trabajo sabemos realmente que es una libertad. Nosotros elegimos libremente el trabajo que deseamos hacer, pero desde el momento en que nos obligan, desde el momento en que nos recortan la libertad, se convierte en un trabajo forzoso. Este es el derecho a la vida, un derecho de los derechos civiles y políticos. También tenemos el derecho a la libertad y seguridad personal. No hay prisión por deudas, al menos que sea una deuda que sí tenga una orden judicial. Por ejemplo, aquellos padres desnaturalizados que no pagan pues su régimen alimentario todos los meses para sus hijos, aquellos que se han divorciado, que se han separado y que tienen que pagar una alimentación a sus hijos y no lo hacen. El juez puede dar una orden de detención y puede haber cárcel por falta de pago por alimentos. Nadie puede ser detenido al menos que esté en flagrante delito, pero sabemos muy bien que por esta pandemia y el estado de emergencia se han restringido esta libertad. Este principio no limita el mandato judicial, dice, por incumplimiento de deberes alimentarios. Lo que les dije, ¿no? Si hay una orden judicial, sí se puede detener a esta persona que está debiendo alimentos. También, pero tiene que haber una orden judicial. También encontramos a la no discriminación e igualdad protección ante la ley. Todos somos iguales ante los tribunales, ante las cortes judiciales. Todos tenemos una presunción de inocencia, que es un recurso judicial. Además, todos tenemos derecho a un abogado y si no contamos con recursos económicos, ¿quién nos puede brindar un abogado? ¿Quién nos brinda un abogado si no contamos con recursos económicos? Claro. El propio. Muy bien, Frank, excelente, Ariana. El Estado te brinda un abogado de oficio. Miren, eso es igualdad ante la ley. Pero ¿qué pasa si yo hablo quechua? ¿Quién me puede proporcionar un traductor, un intérprete? El El Estado. Estado. Claro, el Estado también me brinda un abogado, un intérprete, un traductor. ¿Qué pasa si yo soy un extranjero? También el Estado me brinda un traductor, un intérprete. Quiere decir que todos somos iguales ante la ley. Miren, qué interesante este derecho de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Además, todos somos inocentes hasta cuando no se demuestre lo contrario. Ahora, es interesante, nuevamente voy a ingresar aquí a la no discriminación e igualdad ante la protección de la ley, porque gracias a esta libertad que tenemos, tenemos la presunción de inocencia. Ustedes saben que la señora Keiko Fujimori ha participado en las últimas elecciones. Y alguien me dirá, profesor, pero si ha estado en la cárcel, ¿cómo es posible que haya participado en las elecciones? Porque hay presunción de inocencia. Ella todavía no le han dado una sentencia. Está en investigación, está en un proceso judicial. Y mientras que no se determine que es culpable, ella que es inocente, presunción de inocencia. Además, ella puede pedir una garantía constitucional que se llama habeas corpus. Y mientras dure el proceso judicial, ella puede llevar el proceso judicial en libertad, como lo que está pasando, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski, como lo que pasa con la señora Keiko Fujimori. ¿Se dan cuenta? O como lo que pasa con la señora Susana Villarán por problemas de salud. ¿Listo? Muy bien, igualdad ante la ley. También dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos encontramos la libertad de pensamiento. Dentro de ella encontramos también la libertad de conciencia, la libertad de religión, a la libertad de expresión, de reunión, el derecho al matrimonio consentido. Miren, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada.
Esto lamentablemente es vulnerado en países que no viven en democracia, sino en dictaduras. También está la libertad de conciencia y religión. Tú puedes elegir la religión que desees o no tenerla. Puede ser católico, islámico, judío. Tú eliges la religión. Es tu derecho. Tienes esa libertad, ¿no? En este caso, esta libertad de conciencia y de religión. También tenemos la libertad de expresión y de reunión, que también este tipo de libertades se recorta en países dictatoriales. En estos países no hay Estado de Derecho, no hay libertad de opinión, no hay libertad de reunión, mucho menos hay libertad de expresión, aunque, por ejemplo, la libertad de reunión se ha recortado durante esta pandemia por el estado de emergencia, ¿no? ¿Mm? También dentro de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encontramos el derecho a un matrimonio consentido. La semana pasada habíamos hablado, cuando realizábamos la práctica, cómo en algunos países obligan desde los 13, 15 años a que se casen. Ese no es un matrimonio consentido. En el Perú sí te puedes casar antes de los 18 años de edad, mayores de 16. No les estoy dando malas ideas, ¿ah? Por favor. Pero sí, a partir de los 16, pero con la autorización de tus padres. Con la autorización de tus padres. Pero el matrimonio es consentido. Ese matrimonio es la unión de dos personas que se realiza de forma voluntaria. Miren, ¿ah? De forma voluntaria. Y desde el momento en que te cases, ya tú tienes, si eres menor de 18 años de edad, accedes a derechos políticos. ¿Saben cómo cuál es? Voto. Si eres menor de 18 años y te has casado, ya puedes acceder al voto. Pero lógicamente tu matrimonio tiene que ser consentido. También está el trato humano. Miren, cuando hablamos de la libertad a recibir un trato humano y digno. ¿Recuerdan ustedes que la dignidad es base de los derechos humanos? ¿No la perdemos? Las personas que están en los penales, en las cárceles, a pesar de los delitos que han cometido, no pierden esa dignidad por el simple hecho de ser seres humanos, porque son esencia del ser humano. Las personas, por ejemplo, que extranjeras no pueden sufrir expulsiones sin una decisión conforme a ley. La familia debe estar protegida socialmente por el Estado. El derecho que tiene el menor a la protección y a la nacionalidad son importantes dentro de lo que es la libertad, en este caso, a la vida digna, trato humano. También tenemos el sufragio universal, es otro derecho que está dentro del Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Y el derecho, todos tenemos mayores de 18 años de poder elegir a nuestros representantes. Hablamos de un sufragio universal, de un sufragio universal. Todos votan hoy en día en nuestro país. Pregunta, ¿las personas con síndrome de Down votan? ¿Qué creen ustedes? Frank dice que sí. ¿Qué creen? No, Paola dice no. no. Ariana dice que no. Ah, depende, dice Frank. Explico. Hace 2 años se presentó para congresista un joven de 25 años de edad que ya había tenido, estaba estudiando su segunda carrera en la universidad. Estaba por terminar, imagínense. Tenía síndrome de Down y se estaba presentando para ser congresista. Lamentablemente no salió. Ustedes dirán, profesor, entonces tiene derechos políticos. Claro, puede ser, en este caso, candidato y también tiene derecho al sufragio. Y lo que dice Frank es cierto, depende. ¿Qué pasa si hay una persona con síndrome de Down que de repente no tiene esas facultades de poder decidir por sí mismo? Ahí pierde este derecho político de sufragio. ¿Por qué? Pero esto es por orden del juez, ¿ah? Se le llama incapacidad. ¿Listo? Es una orden judicial donde indique que él necesita un tutor o un curador, una persona que esté facultada a que lleve los derechos de él, ¿no? Que lo apoye, porque no es capaz, tiene incapacidad política de poder
poder elegir. Depende, y todo es por parte del juez por una decisión. Y además, se tiene que hacer una evaluación previa a la decisión que tiene el juez, una evaluación por parte de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo. Y si se determina que tiene incapacidad, entonces no puede votar. Miren, interesante cuando se habla del sufragio universal hoy en día en nuestro país. Hoy en día en nuestro país votan los analfabetos, los policías, los militares, las mujeres, hasta los 70 años de edad. Obligatorio, a partir de los 70 es facultativo. ¿Listo? Muy bien. También es importante hablar acerca de la libertad individual. Todos los derechos asociados a la libertad individual lamentablemente son afectados cuando hay guerras. Miren la imagen. Cuando hay guerras se afectan estas libertades individuales, como por ejemplo en países de Oriente Medio donde hay guerras, donde hay problemas en cuanto a derechos humanos, estos derechos humanos son vulnerados constantemente. Y en estos lugares hablamos de emergencias humanitarias. Imagínense el derecho a la seguridad personal, el derecho, por ejemplo, a la paz o los derechos, por ejemplo, en cuanto a la vida, a la libertad, son restringidos durante las guerras. Por eso que los derechos asociados a la libertad individual son los más afectados cuando hay guerras en los países. ¿Listo? Dicho esto, quiero que observen la siguiente imagen, porque estos derechos asociados a la libertad individual son los más afectados y aquí hablamos de los problemas de emergencia humanitaria, problemas que a veces son resueltos y apoyados por instituciones como la Cruz Roja, que apoyan a estos lugares donde lamentablemente hay emergencias que van contra la libertad individual de las personas. Estos derechos civiles y políticos se protegen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el derecho contra la tortura. Nadie puede ser torturado. Trabajo forzoso, el sufragio universal, la libertad de pensamiento, la presunción de inocencia, la libertad de información, de opinión, el matrimonio, el domicilio, etcétera. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ahora vamos a hablar del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿De qué trata? Están relacionados con los derechos de segunda generación. Este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales buscan las condiciones de vida en dignidad, condiciones de vida en dignidad y libertad. Este es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así que busca una vida digna y libre, en libertad. Dentro de estos derechos económicos, sociales y culturales podemos encontrar a los derechos económicos como el derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, en este caso, y a los ingresos económicos, a un sueldo adecuado. Dentro de los derechos sociales encontramos el derecho a la seguridad social, encontramos el derecho a la salud, tanto física y mental, y dentro de los derechos culturales encontramos, por ejemplo, el derecho a la educación. Muy bien, entonces vamos a hablar de cada uno de estos derechos, tanto económicos, sociales y culturales. Es importante recordar que estos derechos económicos, sociales y culturales engloban a todos los derechos relacionados con los derechos de segunda generación. Y dentro de ellos encontramos el derecho a la salud. ¿Cómo debe ser la salud? Bueno, en primer lugar, el derecho a la salud es al más alto nivel posible. Durante esta pandemia se ha visto afectado el derecho a la salud. No hemos estado a la altura de esta pandemia. Y no solo ha afectado la salud física, sino también la salud mental. ¿Cómo ha afectado, amigos, la salud mental? ¿En qué? A ver, ¿cómo nos ha afectado? En el aspecto de mantenerse encerrados, aislados de las demás personas. Muy bien. ¿Y qué ha generado ese aislamiento, Ariana? Estrés.
Estrés, Estrés. Muy bien, ansiedad, Luz. depresión en algunas personas. Excelente, muy bien, Luz, muy bien, Brigitte. Gracias, Ariana. A estrés, ansiedad, depresión. Miren, esto es lo que ha generado. Así que cuando hablamos de una salud, hablamos también de una salud física y mental. Consta de dos componentes básicos, esta salud. Condiciones de vida adecuadas y saludables y una atención médica oportuna y especializada. Es lo que se busca en cuanto al derecho a la salud. También tenemos el derecho a una vivienda adecuada. ¿Cómo debe ser esa vivienda? Observen la imagen. Esa vivienda debe ser en zonas seguras, de acuerdo a normas internacionales, donde cumplan los servicios básicos, donde tengan agua, desagüe, luz, respetando los derechos culturales. No podemos invadir zonas intangibles protegidas por el Ministerio de Cultura. Ahora, nadie puede, todos tenemos derecho, ¿no? A no ser desalojados forzosamente, ¿no? Utilizando la fuerza, pero sí no podemos invadir zonas intangibles. Para eso, el gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben ubicar o reubicar a aquellas personas que están en zonas que no son propensas o donde no va a llevar el agua, no va a llegar la luz, no va a llegar, por ejemplo, los servicios básicos que se necesitan. Se necesitan buscar lugares que estén saneados, o sea, que existan lugares donde va a llegar el agua, la luz, el desagüe. Ese es el objetivo que hoy en día se busca en este derecho a la vivienda. Vivienda en condiciones adecuadas. También tenemos el derecho a la educación. Este derecho a la educación es importantísimo. ¿Por qué? Porque durante esta pandemia se ha visto vulnerado este derecho a la educación. Además, todos los estados deben garantizar una educación primaria gratuita y obligatoria de manera prioritaria. Y lo más importante, debe haber una libertad de educación y debe haber una educación bilingüe, o sea, castellano y en su propia lengua materna. Lengua materna. Por eso el Estado hace denodados esfuerzos en entregar tablet y textos en castellano y en su propia lengua, porque eso es parte de su identidad cultural. También está el derecho al agua. Miren, es un derecho de segunda generación dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. El agua potable es importante. ¿Y por qué? Durante esta pandemia, ¿qué nos piden? Lavarnos las manos constantemente. Para eso necesitamos un acceso al agua limpia y agua potable adecuado. Sin embargo, solo en Lima hay 3 millones de personas que no tienen agua potable. La capital de nuestro país, millones de ciudadanos no cuentan con agua potable. Y el no tener agua potable afecta también el derecho a la salud, a la alimentación y a un sustento seguro. ¿Se acuerdan ustedes que los derechos humanos son indivisibles? Si yo no cuento con agua potable adecuada, voy a tener problemas ¿en qué? En la salud y en la alimentación. ¿Se dan cuenta? Por eso que los derechos humanos son indivisibles. También es importante hablar del derecho a una adecuada alimentación. Cuando hablamos del derecho a una alimentación adecuada, hace referencia también el derecho al agua. Es importante recordar que esa alimentación adecuada permite un desarrollo corporal, físico e intelectual. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, tiene que ser una alimentación con nutrientes que permitan tener un desarrollo físico e intelectual. Lamentablemente, hoy en día la alimentación no es adecuada, mucho menos balanceada y nutritiva. Además, para tener una alimentación adecuada, debo tener un acceso físico y económico. Y cuando hablamos de un acceso físico y económico, amigos, les pregunto, ¿con qué podemos tener una buena alimentación? ¿Qué necesitamos para alimentarnos bien? Dinero, trabajo. Trabajo. ¿Se dan cuenta? Hay una relación estrecha con el trabajo. ¿Se dan cuenta que los derechos humanos están en conjunción cada uno de ellos?
balanceada y nutritiva. Y uno de los problemas que se vive actualmente en nuestro país es que lamentablemente hay muchos niños y adolescentes que sufren de deficiencia en hierro. Y han visto que hay muchos niños que cuando iban al colegio se dormían a la primera y la segunda clase. No tienen una alimentación balanceada y nutritiva. Y viene y forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales. También tenemos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo va más allá que simplemente tener un puesto de trabajo. Cuando hablamos de un derecho al trabajo, nos permite hablar acerca de un trabajo sin ningún tipo de discriminación, donde tú puedas elegir libremente tu empleo. Porque si no eliges libremente tu empleo y tu empleo no existe esa libertad que todos necesitamos, hablamos de un trabajo forzoso. ¿Sí? Y ahí vulneraría tu libertad. Ese trabajo donde se deben de respetar los derechos de los trabajadores, donde debe haber una libertad de elección de empleo y con condiciones adecuadas. Durante esta pandemia no se han perdido millones de centros de trabajo, de puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo se han perdido. Y lo lamentable es que muchos puestos de trabajo que se han perdido eran puestos de trabajo que estaban formalizados y ahora ellos han ingresado a la informalidad. Y cuando hay puestos de trabajo informales, quiere decir que no te pagan sobre tiempos, no te pagan ni siquiera el sueldo mínimo, no tienes sindicatos, abusan de ti. Sí, se dan cuenta. Por eso es importantísimo que el trabajo cumpla con todos los requisitos que se necesitan dentro de lo que pide el Ministerio de Trabajo, que sea un trabajo formalizado, estable, porque con un trabajo formalizado y estable, tú tienes, por ejemplo, un seguro donde recurrir en caso de una enfermedad. ¿Qué más? Va más allá, entonces, de tener un simple trabajo, va más allá. También tenemos los derechos culturales. Cuando hablamos de los derechos culturales, nos referimos específicamente a las culturas. En muchas ocasiones, sabemos muy bien que las culturas no son estáticas ni monolíticas. No solo hay unas culturas. Nuestro país cuenta con varias características. Nuestro país es multicultural. Esa es la verdad. ¿No? Multicultural, diferentes lenguas, tradiciones, costumbres, expresiones artísticas, origen, etcétera. Muchas culturas que existen en nuestro país. Todos ellos merecen oportunidades de participar en la vida política y social y tienen la libertad de expresión, o sea, de utilizar su propia lengua en la vida política. Ellos forman parte de lo que son los derechos colectivos. ¿Listo? Dicho esto, se entendió, amigos, los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Se entendió, amigos? Sí, Fran. Sí. Muy bien. Cuando hablamos del físico, es que todos tenemos derecho a trabajar. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. También cuando hablamos de físico, porque algunas personas pueden cumplir roles diferentes de acuerdo a su capacidad intelectual y física, pero todos tenemos derecho a ese trabajo. Si todos contamos con un trabajo, vamos a poder cubrir este derecho a una alimentación adecuada. Muy bien, listo, continuamos. Miren, ahí está el derecho al agua, importantísimo, el derecho al agua en cuanto a los derechos de segunda generación de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí también vemos la alimentación adecuada, ¿sí? Balanceada y nutritiva. ¿Recuerdan ustedes que también encontramos a los derechos de tercera generación, los derechos colectivos? ¿Recuerdan ustedes que aquí están los pueblos indígenas originarios? Derecho a la paz, al desarrollo, a la autodeterminación.
el derecho a los consumidores o usuarios. Interesante, me gustaría explicar de este tema de los derechos colectivos. Mire, si tú tienes internet y continuamente no es bueno el internet, a pesar de que pagues puntualmente tu internet, ¿puedes quejarte como usuario? ¿Te puedes quejar? ¿Presentar Sí, tu queja? Sí. ¿Lo presentas dónde, Ariana? ¿Lo presentas a Claro? ¿Lo presentas a Telefónica, no? Que no tienes una buena señal de internet. Pero ¿qué pasa? Claro, Frank, pero ¿qué pasa si Claro, si Movistar, ¿sí? Telefónica, ¿no? Movistar, no te aceptan el reclamo? ¿Tú puedes recurrir a alguna institución? Sí, así que sí, Ah, listo, lo han dicho, muy bien, Ocitel. ¿Qué significa esto? Que hoy en día, dentro de los derechos colectivos, existen instituciones en nuestro país como OCITEL, OCINERMIN, SUNAS, SUNASA, no es SUNAT, SUNAS, que se encargan de proteger al consumidor o usuario. Indecopi, ¿se dan cuenta? Eso forma parte de los derechos colectivos. Yo tengo problemas del agua potable, SUNAS. Yo tengo problemas de energía eléctrica, OCINERMINC. Tengo problemas en el transporte urbano terrestre, OCITRAN. Me quieren cobrar en mi tarjeta de crédito algo que yo no he comprado. Ni siquiera he aceptado comprar, por ejemplo, un seguro que me ofrecía la tarjeta. Indecopi. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo claro de lo que son los derechos colectivos en cuanto a consumidores o usuarios. Y los migrantes y refugiados también tienen derechos colectivos. Muchos dirán, profesor, ¿por qué hay tanto venezolano en el Perú? Ah, tomemos en cuenta lo siguiente, que el Perú ha firmado convenios, convenciones sobre migrantes y refugiados. Y desde el momento en que Perú firma estas convenciones, ¿qué quiere decir? Que tiene que cumplir con ellas, ¿sí? Tiene que cumplir con ellas. Por eso que las personas que migran al Perú también acceden a los derechos como el derecho a la salud y a la educación. ¿No es verdad que los venezolanos tienen CIS? Sí lo tienen. sí. ¿Pueden acceder a la educación? También. ¿Se dan cuenta? ¿Han sido vacunados, amigos? Mm, También. Miren, esos son parte de los derechos colectivos, tanto migrantes y refugiados. Y esto es en base a convenciones. Listo, continuamos. Acá también tenemos el derecho a los migrantes, a los indígenas u originarios también. Los pueblos indígenas originarios son parte de los derechos colectivos. Hay que respetarlos, ¿sí? Hay que protegerlos. No podemos ingresar a sus territorios y realizar una actividad económica. Tenemos que solicitar permiso. Y eso se llama, amigos, consulta previa, porque nosotros hemos firmado convenciones. Y ellos, los pueblos indígenas originarios que hay en nuestro país, cuentan con convenios internacionales, con declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios. Y también dentro de la Constitución Política del Perú habla de la protección a estos pueblos indígenas originarios. Continuamos. ¿Cuál es el rol del Estado y la participación de la sociedad? El Estado peruano, como Estado democrático, debe respetar los derechos de los ciudadanos, porque dentro de un sistema democrático como el que vivimos hoy en día en nuestro país, se debe respetar los derechos humanos. Sabemos muy bien que el Estado tiene varios deberes con sus ciudadanos y uno de estos deberes que tiene el Estado peruano es el que voy a marcar a continuación. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Es un deber que tiene el Estado peruano suficiente para conocer que el Estado peruano debe respetar, tiene un rol fundamental en cuanto a la participación de su sociedad. El Estado peruano aterriza estos dos pactos internacionales de los derechos humanos en el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Sabían ustedes que el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú es el artículo más extenso de nuestra Constitución Política del Perú? Tiene 24 incisos
y 8 literales. Si ustedes revisan la Constitución, pueden ver, por ejemplo, que en el artículo 2, inciso 1, habla de la vida, a la igualdad, a la libertad, a las libertades, a la solicitar expresión, entre otros. Son 24 incisos y 8 literales que tiene el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y dónde están? En el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Ese es el rol que cumple el Estado peruano en cuanto a la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Lo incorpora en su Carta Magna, en su ley de leyes, que es la Constitución Política del Perú. Continuamos. Aquellos que les gusta el Pac-Man, ahí está. Vamos a hablar de las convenciones de los derechos humanos. Cuando hablamos de las convenciones, recuerden que las convenciones son documentos vinculantes. O sea, que gracias a la firma de estas convenciones, los países ratifican proteger los derechos en sus países. ¿Y dónde lo ratifican? En sus congresos, porque los congresos ratifican tratados, convenciones internacionales. Las convenciones, entonces, son un conjunto de instrumentos adoptados desde 1945. Se les denomina también documentos vinculantes. Vamos a observar el siguiente video. A los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros 2 instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí me detengo para explicar. Miren todos estos documentos, pactos, convenciones, declaraciones que forman parte del derecho internacional. Lo que vamos a tratar a continuación son las convenciones, pero si ustedes se dan cuenta, las convenciones se han dado específicamente ¿para quién? Para grupos vulnerables. ¿No es verdad que los refugiados es un grupo vulnerable? ¿No es verdad que los niños son un grupo vulnerable? ¿Que aquellos que han sufrido torturas son grupos vulnerables? Aquellas personas con discapacidad son grupos, ¿se dan cuenta? Entonces, las convenciones son documentos adoptados principalmente dentro del derecho internacional que sirven para proteger a los grupos vulnerables. Aquí faltan otras convenciones que en unos minutos las vamos a ver. ¿Listo? Muy bien, aquí está, hasta aquí el video. Continuamos. Existen varias convenciones que protegen a los más vulnerables. Por ejemplo, en el año de 1948, ¿qué sucede? Se firma la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. ¿Saben por qué se firmó? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿No hubo genocidio? ¿Vulneraciones a los derechos humanos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, se crea esta convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Luego, en el año de 1965, ¿qué sucede? Miren, 1965 se va a dar la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Otra convención en 1979. Esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el año de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una de las convenciones más ratificadas a nivel mundial. Y tenemos también en el año 2006, miren,
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son algunas de estas convenciones. Y una de estas convenciones más ratificadas es la Convención sobre los Derechos del Niño. Sabemos muy bien que esta Convención por los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Pero previa a la convención ya hubo una declaración. Miren, hago un clic aquí, abro la información. Antes de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, ya hubo una Declaración de los Derechos del Niño. Pero ustedes saben que las declaraciones son documentos no vinculantes. ¿Qué se necesitó para que los países lo ratificaran? Una convención, un documento vinculante. ¿Sabían, por ejemplo, que Estados Unidos, amigos, firmó la Declaración de los Derechos del Niño, más no la convención? Es uno de los pocos países en el mundo que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. No lo ha firmado, solo se ha quedado en la Declaración de los Derechos del Niño, más no en la Convención. ¿El Perú lo ha firmado, profesor? Claro, lo ha ratificado en 1990. Ha ratificado esta Convención sobre los Derechos del Niño. Y gracias a esta ratificación, el Perú ha implementado políticas, leyes, instituciones, ha creado instituciones, como en el año de 1995, que crea las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente. O también ha creado leyes como la 26.260, que es la protección frente a la violencia familiar. También tenemos en el Perú el Código de los Derechos del Niño y el Adolescente. Y también el Perú ha hecho gran inversión en cuanto a la protección de los derechos del niño, como comedores populares, vasos de leche, los guaguaguasis, el caliguarma. Ha hecho una fuerte inversión, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque los niños, amigos, no son el futuro del país. ¿Saben qué? Son el presente del país. Ustedes son el presente de este país. No son el futuro, son el presente de este país. Y los niños también. Entonces, el Estado peruano ha hecho un gran esfuerzo desde el momento en que lo ha ratificado. Esta Convención sobre los Derechos del Niño permite reconocer 4 principios importantes: la no discriminación, el interés superior del niño, o sea, la primación del interés superior del menor frente a los demás, garantía de supervivencia, vida y desarrollo pleno, y la participación infantil. Son 4 principios que tiene esta Convención de los Derechos del Niño. Por eso es la más ratificada. ¿Y por qué se dio esta convención? Debido principalmente a lo ocurrido durante la Segunda Revolución Industrial y el trabajo forzado que ellos tenían. ¿Sabían ustedes que en Inglaterra a los niños los comenzaron a llevar a los trabajos? ¿Ustedes han leído Oliver Twist? ¿Han leído Oliver Twist? Lean Oliver Twist. Y cuando lean ustedes Oliver Twist, y si no les gusta leer, vean la película, porque está la película Oliver Twist, se van a dar cuenta cuál fue el contexto social en ese entonces, durante la Revolución Industrial. Los niños los hacían trabajar 12 y 14 horas, pero ¿saben qué? Felizmente se dieron cuenta de que cómo iban a tener al presente de su país, de Inglaterra, sin ir a las escuelas, sin saber leer y escribir. Y se dieron cuenta y se comenzó a proteger a los niños. Los niños hoy en día tienen los mismos derechos que los adultos. Por ejemplo, los adolescentes, porque cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, hablamos desde su concepción hasta los 18 años de edad. ¿Creen ustedes que los adolescentes tienen derecho al trabajo? A ver, ¿tienen derecho al trabajo los adolescentes? Sí. Sí, Paola. ¿Sabes por qué? Sí. En el código, muy bien, Gerard, en el Código de los Derechos del Niño y el Adolescente estipula que los adolescentes tienen derecho al trabajo. Y debido a nuestra situación, a nuestro contexto, pero hay que tomar en cuenta esto, que los adolescentes no pueden trabajar 8 horas de trabajo. Tienen horarios diferenciados por su edad, ya que los niños y adolescentes
tienen características diferentes a los adultos en cuanto a lo físico y mental. Por eso que según el Código de los Derechos del Niño pueden trabajar por horas y además tienen que estar autorizados por sus padres para una actividad laboral. Y también las actividades económicas donde los adolescentes pueden trabajar son de acuerdo al código. No pueden trabajar en minería, por ejemplo. No pueden trabajar en minería. Que pueden trabajar, por ejemplo, en un local, sirviendo el almuerzo, limpiando, sí, por 3, 4 horas es correcto, no por 8 horas y de acuerdo a su capacidad física e intelectual. ¿Listo? Entonces, importante recordar que entonces esta Convención de los Derechos del Niño, saben que ustedes que los niños requieren una protección especial, una protección especial. ¿Por qué? Porque todavía no han alcanzado su pleno desarrollo físico y mental. Es importante recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño cuenta con un comité de los derechos del niño. Este comité de los derechos del niño permite que recibir algunas denuncias que se cometen en los países en cuanto a los derechos del niño. Y este comité constantemente realiza visitas a los países miembros de esta convención que lo han ratificado para conocer qué se está haciendo en los países en cuanto a la protección de los niños y adolescentes. También esta convención tiene 3 protocolos facultativos. ¿A qué se le llama protocolos facultativos? Son documentos vinculantes, ¿correcto? ¿Qué significa? Que los países tienen la facultad de firmarlos o no. Por ejemplo, Estados Unidos no firmó la convención, pero ha firmado 2 protocolos facultativos de los 3 que tiene. El Perú ha firmado los 3 protocolos facultativos. Le dan la potestad a los países a través de estos protocolos facultativos de elegir a cuál de ellos van a pertenecer o cuál de ellos lo van a llevar a la práctica en sus países. Es importante recordar que estos 3 protocolos facultativos ayudan, son instrumentos que refuerzan la Convención de los Derechos del Niño, refuerzan. Y en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 2 primeros protocolos facultativos. Estamos hablando del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el protocolo facultativo de Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Después de varios años se va a dar un tercer protocolo, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, de este protocolo facultativo de Convención sobre los niños relativos a la participación en conflictos armados. Ustedes sabían antes que los países se reunieron y pusieron como edad para que puedan participar en los conflictos los 15 años. Después de muchos debates, esta convención a través de este protocolo indica que la participación mínima en cuanto a edad de los adolescentes en el reclutamiento obligatorio y en la participación en las guerras es de 18 años de edad. 18 años de edad. Y lo que se busca era evitar que individuos o niños, adolescentes menores de 18 años de edad participen directo en las guerras, en las hostilidades. ¿Acaso no es cierto, por ejemplo, que Sendero Luminoso, el MRTA, secuestraban a niños, los sacaban de sus familias, los llevaban a estos campos, los adiestraban? Y actualmente muchos de estos niños que ya tienen 20, 25 años forman parte de los remanentes de Sendero Luminoso en el Brain. Algunos han sido rescatados, no sé si ustedes vieron durante el gobierno de Ollanta Humala, rescataron a niños y a mujeres que habían sido reclutados por Sendero Luminoso. Es un claro ejemplo de este protocolo que busca proteger a los niños en cuanto a conflictos armados. Un segundo protocolo es relacionado con la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
es claro. Lo que se debe proteger, en este caso, es a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales. Dentro de ellos, por ejemplo, están los secuestros, la venta o tráfico de órganos, el trabajo forzado, adopciones ilegales, donaciones de órganos. Por eso que a través de este protocolo se solicita a los países que deben de castigar y criminalizar a aquellos que utilizan niños en estas actividades ilegales. Y aquellos también que acepten a un niño o a una niña en estas actividades deben ser castigados. Les comento algo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Madre de Dios? Hay minería ilegal en Madre de Dios, ¿no? Hay muchos adolescentes que llegan a estos lugares, lamentablemente, y que tienen un trabajo forzado. Les quitan la libertad. Hoy en día, amigos, la esclavitud es mayor al tiempo de la colonia. Alguno dirá, no, no puede ser posible. Sí. Hoy en día, amigos, la esclavitud moderna es el tráfico de migrantes. Por ejemplo, el tráfico de órganos, la prostitución, la trata de blancas, forma parte de esa esclavitud moderna. Y un tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño está relacionado con los procedimientos de comunicaciones. Gracias a este tercer protocolo facultativo, en el año 2011 se aprueba este protocolo donde se permite presentar quejas o casos de violaciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante el Comité de Derechos del Niño. Y ellos tienen para responder un promedio de 6 meses y poder sancionar y solicitar a los países que protejan los derechos de los niños y adolescentes. Este protocolo es un hito en la historia de los derechos humanos, ya que los derechos del niño están a la misma altura que los derechos de los adultos, porque puede haber hasta sanciones por parte de este comité con los países que no protejan los derechos del niño y el adolescente. 3 protocolos facultativos. ¿Qué más podemos hablar? Esta convención es la convención más ratificada hoy en día. También tiene 54 artículos. Su aplicación es obligatorio en los gobiernos que la han ratificado. Esta Convención de los Derechos del Niño define las obligaciones de otros agentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los que deben proteger los derechos del niño es el Estado, sino también hay otros agentes, los padres, los profesores, la escuela, los medios de comunicación, también son agentes que deben proteger los derechos del niño. Y en el Perú, ya les hablé que se ha ido acondicionando y mejorando en cuanto al respeto y la protección de los niños. Desde 1990, la creación, por ejemplo, de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, la creación en 1995 de las DEMUNAS. Miren, en el año 2000, el Código de los Derechos del Niño y el Adolescente, y se sigue invirtiendo en cuanto a la protección de los derechos del niño y el adolescente. Pero en nuestro país tenemos retos pendientes, retos que necesitamos lograrlos por este bicentenario. Ya hemos pasado los 200 años de independencia. Nuestro país tiene que tener una visión de futuro. La anemia en niños y niñas debe reducirse al máximo. El embarazo adolescente. Otro reto es que los aprendizajes, tanto en primaria y secundaria, sean los adecuados. Que se reduzca todos los niveles de violencia y que los estudiantes, los adolescentes puedan participar en la vida social, en la vida civil, en la vida política. Son retos que tenemos hoy en día como país. Hasta aquí. ¿Se entendió, amigos?
Sí, te escucho, te escucho. Muy bien. Excelente. Sí, esa es una de las características que tienen en cuanto a los derechos colectivos. Cuando hablamos de derechos colectivos, hablamos de la tercera generación de los derechos humanos, tercera generación. Estos derechos colectivos que buscan proteger los derechos de grupos de personas. Por eso que tienen como concepción el mundialismo, la protección, la paz, buscan también proteger el desarrollo de los pueblos. Y por ejemplo, lo que les comenté de los consumidores o usuarios es un claro ejemplo de derechos colectivos. La defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores forman parte de los derechos colectivos. Como los migrantes, no hablan de un migrante o de un refugiado, hablan de un grupo de personas. O como los pueblos indígenas, no habla de una persona, habla de un pueblo indígena originario. ¿Te das cuenta? Los derechos colectivos se encargan de proteger los derechos de colectividades, de grupos de personas. Miren, los derechos colectivos son parte de los derechos de tercera generación. ¿Sí, Frank? Muy bien. Continuamos. Sí, se entendió. Miren, ya estamos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí está. Muy bien, ahí está. Ahí nos quedamos. Pero es importante recordar que en nuestro planeta existen varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Aquí hay un mapa. Voy a colocar aquí un clic. Voy a hacer un clic. Y aquí está, por ejemplo, en Europa, aquí está. Miren, la Corte de la Haya. ¿Han escuchado ustedes hablar del diferendo marítimo entre Perú y Chile? Recuerdan, ¿no? Recuerdan que ese diferendo marítimo se resolvió ¿dónde? En la Corte de la Haya, que también se llama Tribunal Internacional de Justicia. Recuerdan que dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas es el órgano judicial de las Naciones Unidas. El, esta Corte de la Haya queda en los Países Bajos, específicamente en Holanda. Y funciona desde el año de 1946. Está conformado por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por un periodo de 9 años. La Corte de la Haya se encarga de resolver a través de sentencias disputas que pueden haber entre estados, como lo que ocurrió entre Perú y Chile. ¿Y cómo lo resuelve? A través de procedimientos contenciosos. Por eso se llama procedimientos contenciosos cuando se emite una sentencia. Y cuando se emite una sentencia, esta sentencia tiene que ser llevada a la práctica por los países. No se puede apelar porque las sentencias de la Corte de la Haya son inapelables. ¿Recuerdan ustedes cuando la Corte de la Haya dio su veredicto? Ni Chile ni Perú pudo decir nada. Tuvimos que aceptar. ¿Por qué? Porque es un procedimiento contencioso. También la Corte de la Haya se encarga de procedimientos consultivos. ¿Qué significa esto? Cuando el Consejo de Seguridad, cuando la Asamblea General solicita una consulta sobre alguna problemática a la Corte de la Haya. Ahí no dan sentencias, solo emiten dictámenes, opiniones consultivas. No hay ningún tipo de sentencias. Esta es la Corte de la Haya o llamado también Tribunal Internacional de Justicia. Esto en Europa. Pero también en nuestro continente existe el Pacto de San José. ¿Has escuchado hablar acerca del Pacto de San José? El Pacto de San José, como su nombre lo indica, pacto, es un documento vinculante. Tiene como precedente a la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos. O sea, el Pacto de San José es igual que Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y antes del Pacto de San José ya había una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero ¿cómo era una declaración? Se necesitó un pacto, una convención, para que todos los países que forman parte de la OEA formen parte de este Pacto de San José. Se le llama Pacto de San José porque está ubicado, ¿no?, en San José de Costa Rica y es la base del sistema interamericano en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos. Este Pacto de San José tiene dos órganos importantes. Mire, el órgano consultivo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo de la OEA. Se encarga de hacer visitas y preparar informes acerca de la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros que pertenecen a la OEA. Además, tiene una función cuasi judicial. Además, es importante porque se encarga de preparar esos informes para dar a conocer lo que está sucediendo en estos países que forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la OEA. También tenemos a un órgano judicial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una característica importante. Es una institución judicial, o sea, da sentencias, aplica e interpreta el Pacto de San José, realiza resoluciones en casos contenciosos, da sentencias, también formula consultas, resuelve consultas y da medidas provisionales. Por eso se le conoce como un órgano judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de estas cortes, ¿no?, que defienden los derechos humanos, no es la única, porque en Europa existe también la Corte Europea de Derechos Humanos y en África está la Corte Africana de Derechos Humanos. Vamos a hablar acerca de la Constitución Política del Perú. Ustedes saben que la Constitución Política del Perú es denominada la Ley de Leyes, la Carta Magna, ¿sí? Así se denomina a la Constitución Política del Perú. Ustedes pueden ver esta pirámide, es una pirámide de Kelsen. La cúspide de esta pirámide de Kelsen, o llamada también pirámide jurídica, es la Constitución Política del Perú. ¿Y por qué? Porque la Constitución Política del Perú prevalece frente a cualquier norma. Quiere decir que la Constitución es la cúspide. Por debajo de ella hay normas de menor rango. Hay tratados, resoluciones, reglamentos, decretos, pero tienen menor, ¿no?, facultades, tienen menor rango que la Constitución Política del Perú. Si, por ejemplo, hubiera una controversia y se tiene a una norma o una ley contra la Constitución Política del Perú, la que prevalece por ser la ley de leyes, la Carta Magna, es la Constitución Política del Perú. No se puede ir en contra de ella, ninguna resolución, decreto, ley, ordenanza, no puede ir en contra de esta Constitución Política del Perú. Es importante recordar que es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Es un instrumento jurídico y político. Esta Constitución que tenemos actualmente fue aprobada mediante referéndum en el año de 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. También recordar que aquí en la Constitución Política del Perú se organizan los poderes e instituciones que tiene el Estado peruano. Y ustedes pueden ver en su tomo que habla de que esta Constitución Política del Perú se proyecta a un erga omnes. ¿Qué es un erga omnes? Que esta Constitución Política del Perú significa que es para todos y a favor de todos. Eso significa un proyecto
erga omnes. Y la Constitución Política del Perú está vinculada principalmente a este ámbito de relaciones con todos y para todos. La Constitución Política del Perú establece normas, principios, derechos y libertades. Porque la Constitución Política del Perú es importante porque ninguna norma puede contradecirla. Siempre prevalece frente a cualquier norma, porque la Constitución Política del Perú también organiza nuestro Estado peruano. Y también porque gracias a la Constitución Política del Perú se puede dictar leyes y normas dentro del sistema legislativo. Se pueden dar normas o también se puede modificar la Constitución Política del Perú. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen, y la Constitución Política del Perú tiene partes importantes, como el preámbulo. El preámbulo es el conjunto de principios doctrinarios y filosóficos que tiene la Constitución Política del Perú. Está integrada por 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias, 3 disposiciones transitorias especiales y una declaración. El preámbulo es una parte importante, así como la parte dogmática. Cuando hablamos de una parte dogmática, nos referimos a los derechos y deberes que tenemos las personas, los seres humanos. Cuando hablamos de una parte orgánica, órganos, se refiere específicamente a las instituciones autónomas que hay en nuestro sistema democrático: poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos. Y la parte declarativa se refiere principalmente a la ubicación que tiene el Perú en el hemisferio sur y que forma parte del Tratado Antártico. ¿Ustedes saben que el Perú forma parte del Tratado Antártico? Y tenemos una base en la Antártida. ¿Cómo se llama esa base científica en la Antártida que le pertenece al Perú? Machu Picchu. Muy bien, Machu Picchu, muy bien. Y en esa parte denominada declaración está la vinculación que tiene el Perú hacia la Antártida. Así que la Constitución Política del Perú tiene una prevalencia con relación a las demás normas y leyes en el Perú. Aquí está. De la persona y la sociedad, esto significa que es la parte dogmática. Y la parte orgánica es cuando ya se refiere a los órganos constitucionales, a los poderes del Estado, ¿sí? Desde el título 2 hasta el título 6 forma parte ya de la parte orgánica. Y el título 1, parte dogmática. Y es que la Constitución Política del Perú tiene toda una historia. Hasta la fecha, ¿cuántas constituciones políticas hemos tenido, amigos? Hasta la fecha. ¿Cuántas? 12 constituciones. Muy bien. Hasta la fecha tenemos 12 constituciones. Ustedes pueden ver, desde 1823 y la que tenemos actualmente, que fue redactada y promulgada durante el primer gobierno de Alberto Fujimori en el año de 1993. Muchos hablan de que esta constitución debe ser modificada. Y les explico. Sí se pueden modificar total o parcialmente las constituciones. Cuando hablamos de modificar parcialmente las constituciones, se refiere a que las constituciones se pueden modificar artículos. Y cuando hablamos de una modificación total, hablamos, por ejemplo, que la constitución puede ser modificada en todos los artículos. Recuerden que anterior a la Constitución de 1993 existía la Constitución de 1979, que lamentablemente después del autogolpe de Alberto Fujimori en abril de 1992 y luego convocarse a un Congreso Constituyente Democrático, se llevó a un referéndum esta Constitución Política del Perú. Muchos, sobre todo el Partido de Perú Libre,
quiere modificar esta constitución a través de un Congreso Constituyente. Les indicaré que eso no se puede, porque en la constitución que tenemos actualmente, en ningún artículo de la Constitución Política del Perú hace referencia a un Congreso Constituyente. Lo que se podría hacer es que los congresistas, el presidente de la República o los propios ciudadanos podamos presentar una reforma constitucional. Y si esta reforma constitucional es aprobada en 2 legislaturas ordinarias con más de 87 votos en cada legislatura ordinaria, podríamos modificar la Constitución Política del Perú o algunos artículos. Pero si no logramos los 87 votos, pero sí más de 66 votos, esto se llevaría a un referéndum y quien determinaría si hay una nueva constitución o no son los ciudadanos peruanos. Pero toda modificación total o parcial de la constitución siempre tiene que pasar por el Congreso de la República. Esto lo indica, miren, en el artículo 51. La Constitución tiene la supremacía y prevalece sobre toda norma legal. Todas son de inferior jerarquía. Y en el artículo 138, como ustedes pueden ver aquí, que la Constitución Política del Perú es un órgano jerárquico, es un documento importante, a pesar de que se tenga un código civil y un código penal que es ejercido por el Poder Judicial, siempre la Constitución Política del Perú prevalece frente a ellos. Esta es la Constitución Política del Perú actualmente. Y los medios de comunicación. Hemos visto que durante esta pandemia, amigos, los medios de comunicación han brindado una información que a veces, en vez de informar, han desinformado. Y es que todos tenemos el derecho a una información adecuada y los medios de comunicación deben cumplir esa influencia en la sociedad adecuadamente. Todos tenemos la responsabilidad, tanto social y política, de conocer lo que sucede hoy en día en nuestro país. Por eso tenemos la libertad y el derecho a una debida información. Miren, sin embargo, hoy en día hay medios de comunicación que no dan una información adecuada, porque la información que se debe dar debe ser una información con principios de objetividad, información de forma imparcial, con veracidad, con verdad de los hechos y con pluralidad, con diferentes puntos de vista e interpretaciones. Esa es la importancia que tiene hoy en día los medios de comunicación. Sin embargo, a veces los medios de comunicación manipulan. ¿A quién? A los radioyentes, a aquellos que compran un periódico o aquellos que ven en la televisión esta prensa que lamentablemente malintencionada quiere desvirtuar lo correcto. Así que una persona que tiene y que sabe realmente que la comunicación es un derecho, permite el ciudadano, desde el momento en que conoce que ese medio de comunicación da una información adecuada, este ciudadano puede promover un debate adecuado. O sea, que yo tengo que estar informado para saber del tema y debatir, para tener varios enfoques que desconozco. Y por eso los medios de comunicación cumplen esa función importante. Lo lamentable es que muchos medios de comunicación forman parte hoy en día de los poderes fácticos. Cuando hablamos de un poder fáctico, hablamos de un poder de hecho. O sea, que estos poderes fácticos, como los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, grupos empresariales como Odebrecht, organismos financieros, sindicatos, manipulan la información para buscar un bienestar solo individual, solo de su empresa. No buscan un bienestar colectivo, sino que buscan un bienestar personal, un bienestar de su empresa. Por eso manipulan la información. Por eso intervienen en estos asuntos, en asuntos políticos, en asuntos
sociales, en asuntos económicos y por su poder que tienen tanta influencia que convierten su influencia en buscar solo su beneficio empresarial o individual. Por eso que los ciudadanos nos debemos informar para no ser manipulados por estos poderes fácticos. Ustedes saben, por ejemplo, que había un programa llamado Cuarto Poder, los domingos, ¿no? Ahora ya no da Cuarto Poder. Ayer he visto a Sumare 3 en vez de Cuarto Poder, ya no hay Cuarto Poder. Cuarto poder, ¿por qué se llamaba? Porque los medios de comunicación, amigos, son el cuarto poder que hoy en día tienen los estados. Si es mal utilizado, los medios de comunicación, lógicamente, son poderes fácticos, pero no son los únicos. ¿Se entendió, amigos? ¿Se entendió? No, claro. Si no es un poder, mira, los poderes fácticos son aquellos poderes que utilizan solo para beneficio particular. Pero si tú tienes el poder de la prensa para dar a conocer con objetividad, veracidad y pluralidad lo que está pasando en nuestro país, no se convierte en un poder fáctico, se convierte en un poder de medios de comunicación que está dentro del derecho de información, la libre información, la libre expresión, la libre prensa, la libertad de prensa. Pero si es que yo busco a través de esta información manipular a los ciudadanos, pero con una intención particular, se convierte en un poder fáctico. ¿Listo? ¿Nos vamos a la práctica? Vámonos a la práctica. Listo. Vamos a la práctica. Sí, sí, te escucho. Ah, sí, interesante. Recuerda que la ONU es un organismo mundial, pero también hay organismos regionales. Por ejemplo, la OEA pertenece a los Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos. Y dentro de la OEA, de estos países que pertenecen a la OEA, hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos se encarga de dar sentencias en cuanto a vulneraciones de los derechos humanos que ocurren en los estados. Por ejemplo, el Perú es uno de los países que tiene más denuncias en cuanto a delitos que van contra los derechos humanos que están presentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el que presenta el país que tiene más denuncias. Sin embargo, esta Corte Interamericana solo es para países que pertenecen a la OEA. En el caso de Europa, está la Corte Europea de Derechos Humanos para países europeos. Y en África está la Corte Africana de Derechos Humanos para países de África. Muy bien. Comparto entonces y nos vamos a nuestro Word Wall. Ahora, el Word Wall que estoy compartiendo con ustedes es un Word Wall de cajitas. Abre la caja, dice. Voy a iniciar. Amigos, ¿qué caja eligen? Díganme para responder. A ver. Ya está. Frank dice la 7. Voy a hacer clic en la 7. Observa, Frank. El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee, por ejemplo, la banca, la iglesia, la prensa, este concepto pertenece a ¿qué? Lo hemos visto hace unos minutos. Poderes fácticos. Marco poderes fácticos. Aquí está. Poderes fácticos. Listo. ¿Qué cajita? 2. La 2. A ver, vamos a ver con la caja número 2. La función legislativa y la formación de leyes, ¿a qué parte de nuestra Constitución hace referencia la Ilustración? En este caso, la función legislativa y la formación de leyes, ¿a qué parte de nuestra Constitución hace referencia?
Claro, porque forman parte del poder legislativo. Correcto. Caja. Nadie dice caja. La Entonces, 17, profesor. 17. A ver, vamos a ver la 17. En relación a los derechos humanos, el Estado debe cumplir un rol indeclinable y primordial, pero también es responsabilidad de cada una de las personas. ¿Qué? ¿Cuál sería la respuesta? La A, vamos a ver, respetar sin ningún tipo de discriminación los derechos de los demás. Excelente. Que no nos gane los 30 segundos. Si nos gana, no hay ningún problema. A ver, caja 10. 10. A ver, vamos con la caja 10. Dice, está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados, también emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterse a órganos o instituciones especializados de la ONU. ¿Estamos hablando de quién? De la Haya. Corte de la La Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahí está. La Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya también se llama. Caja. 9 dice. A ver, vamos con la 9. Wow, esta es bien amplia. Espero que nos dé tiempo. Desde el año 2000, la minería ilegal experimenta una acelerada expansión en la Amazonía peruana, producto del precio del oro, que en agosto del 2020 superó los $2,000 por onza, y solo en Madre de Dios esto ya ha causado una deforestación de más de 100,000 hectáreas de bosques, además de serios impactos en el ambiente y la salud pública, como la contaminación de los ríos afectando los derechos. ¿Qué derecho está vulnerando? A la salud. Sí. La B. Oh, nos ganó. La B, profesor. La B. Nos ganó. La B. Nos ganó. No se preocupe, vamos a volver a empezar. Listo. Aquí está. Era la pregunta número 9, ¿no? A ver, vamos a ver si nos proporciona la 9. Ah, ha cambiado. La función legislativa y la formación de leyes, ¿a qué parte de nuestra Constitución hace referencia? ¿Recuerdan? La orgánica, ¿sí? Esta pregunta ya la hemos hecho. Listo. A ver, creo que han modificado las... Pregunta 12, a ver, vamos a ver. El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee, por ejemplo, la banca, la iglesia, ¿qué era? Los poderes poderes fácticos. Ya le hemos repetido esta pregunta. Vamos entonces con la alternativa. A ver, 8, ¿cómo nos va? ¿Qué permite el Pacto de San José a los ciudadanos de los estados parte? ¿Qué permite? La C. La C dice, poder acceder a un proceso internacional en caso de que su derecho no ha sido protegido en forma adecuada por las instancias internas de su país. Muy bien. Correcto. Vamos con otra caja. A ver, voy con la 16, ¿ya? Es también amplia. Ante el Pacto de San José, los ciudadanos que acudan para denunciar la vulneración de sus derechos por parte del Estado podrían tener acceso a la administración de justicia. ¿Por qué sería perjudicial para el Perú desafiliarse al Pacto de San José? La D. La D. La D, ¿no? Lado. D. La D. D. A ver, vamos a ver la D. Sí. Sí. Voy a explicar por qué, amigos. Es interesante explicar. Muchos hablan de poder retirarnos del Pacto de San José, ¿no? Porque quieren, dicen, la pena de muerte. Que haya pena de muerte en el Perú, dicen. Nos podemos salir del Pacto de San José, ¿eh? Duraría un año más o menos poder retirarnos del Pacto de San José. Ya. Pero ¿saben qué puede ocurrir? Que el gobierno que esté de turno restrinja la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Porque ningún organismo internacional, como el Pacto, en este caso de San José, ya no lo protegería. Entonces nos jugaríamos el hecho
de poder salirnos del Pacto de San José y que un gobernante se quede en un régimen dictatorial, como lo que ocurre con Venezuela. ¿Queremos la pena de muerte? Sí. Así es, por ejemplo, ¿no? Y puede traer graves consecuencias. Los dejo